Hola, 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 a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid FEM. Y vamos a hablar del partido Real Madrid 2, Rosenborg 1. Venga, vamos para allá. Toril básicamente repitió la misma alineación que en el partido de ida. Aquí tenéis el análisis. Con la diferencia de quitar a Freya Siri y poner a Maite Oroz. Por cierto, capitán ayer del 11 del Real Madrid. ¿Esto qué lectura nos daba Toril al respecto? Pues nos decía que quería posesión de balón y que no iba a esperar al Rosenborg. Iba a ir a por él. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué sucedió? Pues el Rosenborg la verdad es que planteó un partido bastante bueno. Mientras que en el partido de ida Toril secó por completo al equipo de Rosenborg. Acordaros, sobre todo el gran trabajo que hizo Freya y el trabajo que hizo Svava. Planteó una serie de soluciones al cortocircuito al que sometió el Real Madrid al Rosenborg en el partido de ida. Y la verdad es que le fue muy bien. El Real Madrid no consiguió tener suficientemente el balón, o por lo menos con esa mordiente necesaria, y el Rosenborg se plantaba con cierta alegría y descaro hacia la portería de Misa. Bueno, os he dicho una diferencia, que era Freya Siri por Maite Oroz. Miento, hay una segunda, que era en el lateral derecho entró Lucía por Kenty Robles. En el dibujo estaba claro que Maite Oroz iba a hacer las funciones de Caroline Weir que hace normalmente. Lo que pasa es que, como no está Feller, recordemos que lo que hace Toril es mandar a Weir hacia la banda derecha para ir al carril central. Esto lo hemos repetido varias veces, ¿vale? Bueno, uno de los problemas que nos encontramos en ese 0-3 del partido de ida es en los balones cruzados. Esos balones cruzados volvieron a aparecer y el gol vino ¿de qué? De un centro lateral. Efectivamente. Ahí yo veo varios problemas, ¿no? Lo primero es que el trabajo que se hizo en el partido de ida entre Freya y Svava no se hacía porque, entre otras cosas, no estaba Svava. No estaba Svava, no estaba Freya, que es la especialista en el pivote defensivo. ¿Qué ocurre? Se encontraba entonces el Rosenborg con el balón algo más cerca y enseguida abría hacia los laterales. El problema estaba en que había un 1 contra 1 contra Svava, y a partir de ahí se encadenaban una serie de problemas, ¿vale? El primero, que era, ya lo hemos contado, llegar hasta ahí, hasta ese 1 versus 1, y luego que las extremos noruegas eran capaces de lanzar el pase. Ocurrió en el gol contra Svava, pero es que también ocurrió en la derecha con Lucía. Entonces, segundo problema, no se cierra el centro lateral. Y tercer problema, las centrales no estaban del todo bien colocadas en el gol. Un gol en el que realmente no hubo mucha oposición. Es verdad que el pase es bastante bueno, pero no hay una oposición clara en la defensa. Van en su descargo que evidentemente cuando hay un pase de ese tipo también tensado y también centrado, es complicado para la defensa y para la guardameta, porque te está viniendo el balón en realidad a la guardameta de cara, o sea, están viniendo hacia ti, y las defensas tienen el problema de que van hacia la portería, van corriendo hacia la portería, y es el peor momento para cualquier central, ¿vale? Pero aún así hay esos puntitos que quedaban por solucionar. El Rosenborg marca gol. A mí no me parece que el Real Madrid esté haciendo un mal partido. Si es verdad, y se notó de
después, en la segunda parte, que lo que estaba faltando es un poquito de intensidad y velocidad en el partido, porque el Real Madrid es superior, y meter intensidad en el partido significa mayor velocidad y mayor precisión. Pero Toril lo que hace es solucionar el primer problema, es decir, cómo conseguimos que no haya un uno contra uno, generando superioridades. ¿Y cómo se generan superioridades? Pues a lo mejor en la banda derecha un poco más complicado teniendo a Weir, pero en la banda izquierda Atenea comenzó a ayudar en la defensa en el lateral. Por lo tanto, ese pequeño agujero que te había creado el Rosenborg lo tapas. Viene la lesión de Toletti, no sabemos qué alcance tiene. Aparentemente es un golpe y aparentemente, al no ser muscular, podría estar para este fin de semana. Ya hablamos en el directo que fijaros que podemos incluso pensar en que Toletti descanse. Eso el año pasado era casi inviable, ¿no? Y sin embargo ahora tenemos un centro del campo en el que decimos que Toletti puede descansar y no nos preocupamos. Veamos en dónde estábamos antes y dónde estamos ahora, ¿no? Sale Teresa, más o menos no es un perfil igual, pero el esquema de juego es bastante parecido, o por lo menos el espíritu y la filosofía de juego no va a cambiar por esa sustitución. En la segunda parte sí hay un cambio de intensidad y velocidad y se añade otro cambio. Esta vez es un cambio táctico. Weir va hacia el centro y Maite Oroz va hacia la zona izquierda. Esto es un cambio porque ya en la temporada pasada vimos a Maite Oroz en algunos partidos yendo a la zona, al sector derecho, y ayer la vimos por el izquierdo. Y mandó a Atenea en la banda derecha. Aquí Toril le ganó la apuesta al entrenador de Noruega, al entrenador del Rosenborg. Porque en esa banda ya hemos dicho que no había nadie, nada más que el lateral derecho del Real Madrid, por lo tanto no era una zona que ofensivamente le preocupara al Rosenborg. Al colocar a Atenea allí, lo que había tenido el Rosenborg en la primera parte, ese 1 versus 1, lo tuvo el Real Madrid 1 versus 1. Y claro, cuando Atenea tiene a una sola jugadora a la que le tiene que defender, normalmente Atenea suele ganar el combate. Y abrió un profundísimo agujero en toda la línea de defensa del Rosenborg. Provocó el pase para el gol de Weir y marcó un golazo muy muy bueno en cuanto a regate, técnica y colocación. Toril, además, en las declaraciones después del partido, también dio un apunte de está mejorando mucho y está mejorando también en el término de la jugada, y aquí la podemos ver. Un golazo. Recordemos que Atenea es muy muy joven, tiene 21 años. La proyección que tiene esta jugadora es alucinante, de verdad. Empatado el partido, bueno, o más bien con un 2-1, el Real Madrid comenzó a adueñarse el balón. Lógicamente el Rosenborg acusó el golpe del primer gol y en el segundo lo acusó muchísimo más, claro. En el minuto 66 ya empezó a haber un carrusel de cambios. Yo aquí lo achaco también a dar minutos y rodaje a otras jugadoras. ¿Qué jugadoras? Pues mirar, ventana de cambio, sale Svava, sale Zornoza, entra Feller, entra Olga. Eso provocó que Olga fuera al lateral izquierdo y Feller fuera a la zona derecha. Quien cambió de banda fue Atenea, otra vez a banda izquierda, y Feller en banda derecha. Y en la siguiente banda de cambios, Esther por Freya Siri,
para dar un poquito la misma estructura de equipo que tuvo en el partido de ida para no tener sustos y meter cerrojazo al partido. Y ya en el minuto 77 Weir salió del campo y entró Naikari García. La verdad es que a partir del gol del Real Madrid, allá por el minuto 62, el partido apenas tuvo historia. Importante la clasificación, gran noticia. ¿Y ahora qué? Pues ahora entramos en el tercer bombo, tenemos que esperar a que termine toda la jornada de la vuelta de la previa y saber que 16 equipos son los que entran en fase de grupos. Pero en cualquier caso, lo que sí tenemos seguro es que es la segunda vez en 3 años que nos clasificamos para la fase de grupos de Champions League. 3 años de vida, ¿eh? No es que sea una racha de 3 años. 3 años de vida, 2 clasificaciones para Champions League. Y una segunda, un corolario de la cuestión es probablemente tengamos un grupo apretadito, ¿vale? Solo para hacernos una idea de lo que puede llegar a ser la dificultad de fase de grupos, en el bombo 1 nos podemos encontrar con el Olympique de Lyon y contra el Wolfsburgo. En el bombo 2 nos podemos encontrar contra un Bayern o un PSG. Y en el bombo 4 nos podemos encontrar con una Roma. Eso es un grupo que puede tocar. Recordar que los equipos de la misma federación por el momento no se pueden enfrentar. Es decir, no nos encontraríamos con el Barcelona y si nos toca la Juve, por ejemplo, pues no nos tocaría la Roma o viceversa. Pero esto es la Champions, son los 16 mejores equipos y nadie dice que esto sea fácil, ni que se regale, ni nada por el estilo. Así que no hay que tener pánico ni miedo, esto es la Champions. Mejor que nosotros no nos la conoce nadie. Dale like al vídeo si te ha gustado, no te olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención. Un saludo y a la Madrid.